Bienvenidos a un nuevo encuentro de introducción a la fluidodinámica de procesos, dedicado a aspectos de la mecánica de fluidos para ingenieros químicos, para profundizar en los aspectos claves del comportamiento de los fluidos en equipos de proceso. Mi nombre es José Ángel Sorrentino, soy el editor de este contenido y los acompañaré en este recorrido. El aspecto que veremos en esta oportunidad corresponde al tema Introducción a los flujos y a los fluidos, y en particular estudiaremos los contenidos asociados a los modelos reológicos para fluidos no newtonianos. La ley de Newton de la viscosidad, más que una ley, es una ecuación de las llamadas constitutivas o de material, pues se cumple para ciertos materiales, ciertos fluidos en este caso. Existe un grupo importante de fluidos que no obedecen la ley de Newton de la viscosidad y que se conocen como fluidos no newtonianos. Su característica esencial es que la viscosidad aparente depende del esfuerzo de corte aplicado o de la tasa de corte que prevalece en la situación física. La representación gráfica del esfuerzo de corte contra la tasa de corte se conoce como el mapa reológico del fluido. El mapa reológico de un fluido newtoniano es una línea recta, como vimos anteriormente, representado aquí por la línea roja. Un sólido tiene viscosidad infinita, mientras que un fluido invísido o sin viscosidad tiene viscosidad cero. Para otros fluidos, el mapa reológico puede ser cóncavo, y estamos en presencia de un fluido dilatante, también conocido como espesante, en inglés shear thickening. En cambio, para un fluido pseudoplástico, también conocido como adelgazante, en inglés shear thinning, el mapa reológico puede ser convexo. Para los fluidos newtonianos a condiciones de temperatura y presión constantes, un gráfico esfuerzo de corte contra tasa de corte es una línea recta, lo que indica que la proporcionalidad es constante. La razón entre esfuerzo de corte y tasa de corte se denomina viscosidad aparente. Es importante notar que la viscosidad aparente no es la pendiente sino la razón, aunque para fluidos newtonianos coincidan. Otro tipo de fluidos, partes sólidos, parte fluidos son aquellos capaces de retornar a su estado original una vez finalizada la perturbación, son los llamados fluidos viscoelásticos. La descripción de estos fluidos es más compleja que los anteriores, porque aparece una nueva variable en la funcionalidad entre el esfuerzo de corte y la tasa de corte, el tiempo. Tratemos de establecer una clasificación de los fluidos, incluyendo a los fluidos newtonianos como un caso especial de fluidos. Por una parte, están los fluidos cuya tasa de corte o viscosidad aparente está determinada exclusivamente por la magnitud del esfuerzo de corte aplicado. Podríamos llamar a esta categoría de comportamiento independiente del tiempo, puramente viscosos o incluso fluidos newtonianos generalizados. Esto incluye newtonianos, pseudoplásticos, dilatantes e incluso viscoplásticos, pues los visualizamos como pseudoplásticos con muy alta viscosidad inicial. Por otra parte están los fluidos tixotrópicos y reopécticos, cuya viscosidad aparente depende del tipo y tiempo de procesamiento. Normalmente se trata de fluidos complejos en lo que se rompen o se desarrollan estructuras entre las moléculas de fluido durante el tiempo de procesamiento. Buen ejemplo de esto son las suspensiones floculadas. Finalmente, el tipo de fluido más complejo lo representan los fluidos viscoelásticos, pues su característica elástica hace su comportamiento dependiente del tiempo, asemejándose al comportamiento de un resorte, es decir, con cierta frecuencia característica. Aquí podemos ver resumida esta clasificación: los fluidos newtonianos, los pseudoplásticos o adelgazantes, los dilatantes o espesantes y los viscoplásticos tienen un comportamiento independiente del tiempo, depende solamente de la magnitud del esfuerzo aplicado. Los tixotrópicos y los reopécticos, cuyo comportamiento depende de la historia de procesamiento. Los viscoelásticos, que además de comportarse a veces como sólidos, lo hacen con elasticidad, lo que hace que el tiempo sea otra variable. Así como hemos mencionado que la ley de Newton de la viscosidad es solamente una ecuación constitutiva o de material para ese tipo de fluidos, existen modelos para representar el comportamiento no newtoniano. En general, dichos modelos se pueden representar mediante la forma tau función de gamma punto. Algunas veces, se prefiere la forma inversa, es decir, gamma punto función de tau, o en base a la viscosidad aparente, μ aparente función de tau o de gamma punto.
Comencemos con un modelo que es usado tanto para fluidos adelgazantes como para fluidos espesantes, es la llamada ley de la potencia, formalmente conocido como modelo de Ostwald-de-Well, representa la relación entre esfuerzo de corte y tasa de corte, como la tasa de corte elevada a una potencia m, multiplicada por un índice de consistencia, m. Se puede desagregar el efecto potencial y escribir la expresión de modo que pueda identificarse la viscosidad aparente. Como puede verse, este modelo representa la relación entre esfuerzo de corte y tasa de corte, en coordenadas doble logarítmicas, como una línea recta. Válido sobre todo para los pseudoplásticos y dilatantes, pero incluyendo a los newtonianos. Para los newtonianos, n es igual a 1, para los reopécticos mayor que 1 y para los pseudoplásticos, menor que 1. El valor de m es llamado coeficiente de consistencia, mientras que n es llamado índice de comportamiento. El valor de m puede ser interpretado como la viscosidad aparente cuando la tasa de corte vale 1. Otra manera de evaluar este comportamiento es un gráfico de la viscosidad aparente contra la tasa de corte en coordenadas doble logarítmicas como una línea recta. A pesar de su simplicidad, este modelo adolece de ciertas debilidades, aplicable en un rango limitado, m y n dependen de dicho rango, por lo que la extrapolación no es conveniente, las dimensiones de m dependen del valor numérico de n, y quizá la más importante, para fluidos pseudoplásticos, no predice la viscosidad a corte cero, zero shear viscosity, y a corte infinito, infinite shear viscosity, la viscosidad a bajos cortes es muy alta y la viscosidad a altos cortes es muy baja. Ese comportamiento a bajas tasas de corte y a muy altas tasas de corte puede predecirse usando algunos modelos que se escriben explícitamente para la viscosidad aparente, incorporando los valores límites a bajas tasas de corte, μ0, y a altas tasas de corte, μ infinito, por lo tanto se convierte en una ecuación de 4 parámetros. Recordemos primero que, como mencionamos hace unos momentos, según el modelo de ley de la potencia, un gráfico doble logarítmico de la viscosidad aparente contra la tasa de corte sería una línea recta dependiente n-1. El uso de estos modelos permite que a bajas tasas de corte, el grupo de la izquierda valga 1, porque la viscosidad aparente es μ0, mientras que a altas tasas de corte, valga 0, porque la viscosidad aparente es μ infinito. Dos modelos parecidos usan esta construcción, el modelo de Carreau, mostrado arriba, y el modelo de Cross, mostrado en la ecuación de abajo. Ambos modelos son de 4 parámetros, a saber, μ0, μ infinito, lambda y n, para el modelo de Carreau, μ0, μ infinito, k y n, para el modelo de Cross. El uso de uno u otro es indistinto. Con respecto a los fluidos con esfuerzo cedente o viscoplásticos, se han propuesto varios modelos. El más simple es el llamado plástico de Bingham, donde se incorpora el esfuerzo cedente, τ0, a la expresión del fluido newtoniano, por lo que el mapa reológico sería una recta que no pasa por el origen y cuyo punto de corte es el esfuerzo cedente. El modelo de Herschel-Bulkley añade el esfuerzo cedente, τ0, a la expresión de ley de la potencia, por lo que el mapa reológico sería una curva convexa que no pasa por el origen y cuyo punto de corte es el esfuerzo cedente. Se ha propuesto también el modelo de Keyson para sustancias alimenticias y especialmente para la sangre. Utiliza la raíz cuadrada de las variables para representar el comportamiento. Como hemos dicho, un fluido viscoelástico combina las características de un fluido viscoso y de un sólido elástico. La idealización conceptual usada para estos comportamientos ha sido un pistón para el fluido y un resorte para el sólido. Por una parte, en el extremo ideal, para un sólido de Hooke, el esfuerzo es proporcional a la deformación angular, y la proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Por una parte, en el extremo ideal, para un sólido de Hooke, el esfuerzo es proporcional a la deformación angular, y la proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Una de las formas de evaluar este comportamiento es la aplicación de una deformación súbita y analizar la relajación del esfuerzo con el tiempo. Aquí vemos esquemáticamente, a la izquierda, la aplicación de una deformación, en el centro, el pulso en la velocidad de deformación o tasa de corte, y a la derecha, la relajación del esfuerzo.
Para un sólido puramente elástico, la respuesta sería un escalón, para un fluido puramente viscoso se obtendría un pulso, mientras que para un fluido viscoelástico se obtiene una curva de relajación. Otra forma es la aplicación de un esfuerzo constante por un tiempo y luego suprimirlo estudiando la deformación. A la izquierda se observa el esfuerzo constante durante cierto tiempo, a la derecha, la evolución de la deformación con el tiempo. La línea segmentada muestra el comportamiento de un sólido elástico, que vuelve a su forma original, mientras que el fluido viscoelástico solamente recupera una parte. Obviamente, la aplicación de esfuerzos cada vez más grandes modifica la curva, pero la tendencia se mantiene. El modo más completo de evaluar el comportamiento viscoelástico es el uso de perturbación oscilatoria, típicamente sinusoidal. Se aplica una deformación sinusoidal, que corresponde a una rapidez de deformación o tasa de corte, que varía según el coseno, resultando en una variación temporal del esfuerzo también sinusoidal, pero desplazada en un ángulo de desfase, delta. Esta dependencia es también la suma de una componente asociada al seno, donde aparece el módulo elástico o de almacenamiento, G', y otra asociada al coseno, donde aparece el módulo viscoso o de disipación, G'. El cociente de ambos determina el ángulo de desfase. Los modelos más usados para combinar estos comportamientos son el modelo de Maxwell, que combina pistón y resorte en serie, y el modelo Kelvin-Voigt, que los combina en paralelo. El modelo de Maxwell es más usado para sustancias que se asemejan más a un fluido viscoso, mientras que el de Voigt para aquellas más parecidas a un sólido elástico. Pasando a los modelos usados para describir este comportamiento, el modelo de Kelvin-Voigt permite describir el comportamiento viscoelástico de los sólidos con cierto comportamiento fluido, sumando los esfuerzos individuales asociados a cada componente. Simula la realidad combinando el pistón y el resorte en paralelo. El modelo de Maxwell simula la realidad combinando el pistón y el resorte en serie. La tasa de corte resultante es la suma de la componente puramente elástica y la componente puramente viscosa. Al combinar con los modelos de Hooke y Newton, resulta en la ecuación del modelo de Maxwell. El modelo de Maxwell permite describir el comportamiento viscoelástico de los fluidos, que incorpora una constante de tiempo, lambda, llamada tiempo de relajación, relaxation time, y la viscosidad a bajas tasa de corte, μ0. Para un cambio de deformación tipo escalón, es decir antes del tiempo t0, la deformación es cero, y para tiempos mayores, se deforma un valor constante, la velocidad de deformación es cero después de t0. Este resultado es análogo a la caída de concentración de una reacción de primer orden, que obedece a un decaimiento exponencial. El flujo viscoso es, según el concepto de Maxwell, una manifestación del decaimiento de la energía almacenada elásticamente. La escala de tiempo es importante y se ha evaluado con el llamado número de Débora, equivalente al tiempo de relajación entre el tiempo. Para tiempos bajos, Débora mucho mayor que 1, la respuesta tiende a ser elástica, mientras que para tiempos altos, Débora mucho menor que 1, la respuesta tiende a ser viscosa. Un tratamiento detallado de todas estas relaciones escapa a este panorama introductorio, pero lo que hemos visto nos permite visualizar las ecuaciones constitutivas o ecuaciones de material, que en mecánica de fluidos se denominan los modelos reológicos, por lo que pudimos describir tanto a los fluidos pseudoplásticos y dilatantes, los más típicos de la industria química, como, de modo sucinto, los fluidos viscoelásticos, mucho más típicos de la industria de polímeros. Muchas gracias por haberte conectado a esta herramienta de conocimiento. Esperamos coincidir pronto en otro segmento de Introducción a la Fluidodinámica de Procesos. Para cualquier consulta personalizada no dudes en contactarme por los canales disponibles. Gracias por conectarte. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Y si te ha gustado, te agradecería que lo manifestaras indicando que te gusta. Espero que pronto volvamos a conectarnos.